Capítulo 6. Pero el gerente ya se había dado la vuelta tras las primeras palabras de Gregor y solo le miraba por encima de su tembloroso hombro con un rictus en los labios. Mientras Gregor estuvo hablando, el gerente no se quedó quieto un momento, sino que, sin apartar los ojos de Gregor, se fue retirando hacia la puerta, pero muy despacio, como si existiera una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya estaba en el recibidor y, tras el último movimiento con el que se levantó por última vez el pie de la sala de estar, cualquiera habría dicho que se acababa de quemar la suela del zapato. Una vez en el recibidor, alargó el brazo derecho como si quisiera asir la escalera, como si allí le esperase una salvación sobrenatural. Gregor comprendió que de ningún modo podía permitir que el gerente se marchara de aquel humor so pena de poner en grave peligro su puesto en la tienda. Los padres no lo entendían así, pues durante esos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregor tenía la vida resuelta en esa tienda y además ahora estaban tan abrumados por las preocupaciones del momento que eran incapaces de pensar en el futuro. Pero Gregor sí era previsor. Era, impres era imprescindible retener, tranquilizar, convencer y finalmente ganarse al gerente. De ello dependía el futuro de Gregor y de su familia. Si al menos estuviera allí su hermana. Ella era lista. Había llorado cuando Gregor todavía estaba tranquilamente tumbado de espaldas. Seguro que el gerente, hombre galante, se hubiera dejado convencer por ella. La joven habría cerrado la puerta de la vivienda y en el recibidor le habría quitado el susto de encima. Pero la hermana no estaba y Gregor tenía que arreglárselas solo, sin pensar en que aún no conocía bien sus capacidades de movimiento actuales y sin pensar tampoco en que posiblemente, incluso probablemente, sus palabras tampoco se habrían entendido esta vez, se apartó de la hoja de la puerta, se deslizó por el vano, quiso acercarse al gerente, que en postura ridícula ya se agarraba con las dos manos a la barandilla del relleno, pero enseguida, lanzando un quejido mientras buscaba un asidero, cayó sobre sus muchas patitas. Apenas tocó el suelo, se sintió físicamente bien por primera vez en esa mañana. Las patitas se apoyaban en suelo firme y le obedecían totalmente, como todo con alegría. Incluso trabajaban, incluso tran- Apenas tocó el suelo, se sintió físicamente bien por primera vez. En esa mañana, las patitas se apoyaban en suelo firme y le obedecían totalmente. Como notó con alegría, incluso trataban de llevarle hacia donde él quería. Por eso creyó que la solución de todo su sufrimiento estaba definitivamente cerca. Pero en el mismo instante en el que quedó en el suelo frente a su madre, no lejos de ella, bamboleándose por el esfuerzo de contener el movimiento, esta, que parecía profundamente ensimismada, dio de pronto un salto, extendió los brazos con los dedos muy abiertos y exclamó: ¡Socorro! ¡Por Dios! ¡Socorro! Y mantuvo la cabeza inclinada como si quisiera ver mejor a Gregor, pero, en contra de lo que parecía, retrocedió desorientada. Había olvidado que tras ella estaba la mesa puesta. Se sentó presurosa encima cuando llegó a ella, como ausente, y no parecía percatarse de que, junto a ella, la gran jarra de café se había volcado y el caudal de líquido se vertía sobre la alfombra. ¡Madre! ¡Madre! Exclamó Gregor en voz baja y levantando la mirada hacia ella. ¡Madre! ¡Madre! Exclamó Gregor en voz baja y levantó la mirada hacia ella. Por un momento se olvidó completamente del gerente. Sin embargo, al ver el café vertido, no pudo evitar chasquear repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Su madre comenzó a gritar de nuevo.
huyó de la mesa y cayó en brazos del padre que corría a su encuentro. Pero Gregor ya no tenía tiempo para sus padres. El gerente había alcanzado la escalera con la barbilla apoyada sobre la baranda. Miró hacia atrás por última vez. Gregor tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad posible. Pero el gerente debió sospechar algo, porque dio un salto sobre varios escalones y desapareció. Todavía gritó un que resonó por toda la escalera. Lamentablemente, esta huida del gerente pareció desconcertar completamente también al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de correr el mismo detrás, pues en lugar de correr él mismo detrás del gerente, o al menos no impedir que Gregor le persiguiera, agarró con la diestra el bastón del gerente que éste había dejado atrás sobre un sillón, junto con el sombrero y el sobre todo, cogió con la izquierda un gran periódico que había sobre la mesa y dando fuertes pisotones en el suelo, se empeñó en hacer retroceder a Gregor hasta su cuarto, esgrimiendo el bastón y el periódico. Ninguna súplica de Gregor Ninguna súplica de Gregor sirvió de ayuda, ningún ruego fue comprendido. Por más que girase la cabeza en gesta de sumisión, el padre solo pateaba el suelo cada vez con más fuerza. A pesar de lo fresco del tiempo, la madre había abierto una ventana de par en par y con medio cuerpo fuera presionaba las manos sobre su cara. Entre la calleja y la caja de escalera se estableció una fuerte corriente. Las cortinas de la ventana flotaron en el aire. Sobre la mesa se agitaron los periódicos y algunas hojas cayeron flotando al suelo. El padre empujaba, el padre empujaba inflexible y siseaba como un loco, pero Gregor carecía aún de práctica andando hacia atrás y realmente iba muy despacio. Si al menos hubiera podido darse la vuelta, habría llegado enseguida a su habitación, pero temía impacientar a su padre con la lentitud de su giro, y a cada instante le amenazaba el golpe mortal sobre la espalda o la cabeza dando por el batón, dado por el batón, dado por el batón en manos de su padre. Pero al final no le quedó más remedio que hacerlo, pues advirtió aterrorizado que al andar hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección correcta. Por eso, sin dejar de mirar de reojo a su padre, comenzó a girarse lo más rápido que pudo, aunque en realidad lo hacía muy despacio. Quizá el padre se dio cuenta de su buena voluntad, pues dejó de hostigarle e incluso, de vez en cuando, desde lejos dirigía el movimiento de giro con la punta de su bastón.